Hola, muy buenas noches a todos nuestros queridos amigos de la plataforma La People. Hoy estamos martes 27 de abril y como habíamos empezado a promocionar, estamos retomando nuestras actividades acá en la plataforma. Hemos tenido algunos días de para. Nos dedicamos a actividades que nos obligaban prácticamente a tomar la decisión de estar en la plataforma porque considerábamos que hasta cierto punto podría generar alguna suerte de falta de, no sé si de ética o de responsabilidad con nuestros amigos, porque estamos involucrados directamente en un tema político. Diciendo esto, ahora estamos arrancando, estamos dándole inicio a lo que será a partir de hoy martes, todos los martes, un encuentro a partir de las 19:30 con este espacio Filosociando. Y lo que resulta mucho más atractivo es saber que nuestros amigos de la plataforma siempre nos han estado consultando en qué rato vamos a regresar y también hemos participado en el panel de medios digitales que se conectan con nosotros también de manera permanente. Ya estamos aquí y tenemos el honor grande de poder en este espacio Filosociando compartirlo con el doctor Diego Diegues. Al doctor lo conocemos hace no mucho tiempo, pero ha tenido un involucramiento tan agradable, tan pleno con el pueblo ecuatoriano. Lo sentimos como un ecuatoriano más y los aportes que el doctor Diego Diegues pueda hacer a los espacios que tenemos en la plataforma siempre serán importantes. Hablaba en la previa con el doctor de que la comunidad, nuestros amigos que se encuentran conectados a la plataforma siempre van a querer tener información de primera mano y van a querer que les aclaren determinados temas. Es por eso que esta noche le doy la más cálida y cariñosa de las bienvenidas a nuestro querido amigo, el doctor Diego Diegues desde Argentina. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, estimada Fernanda, un gusto estar con ustedes, muy conmovido y agraciado por la invitación, así que aquí nos tendrán todos los martes filosociando, ¿no? Una mezcla de filosofar, hablar de la sociedad, hablar de los temas que nos preocupan y nos ocupan, ¿no? Que son dos cosas diferentes, pero que cuando van de la mano nos hace mejores ciudadanos, y de eso me parece que se trata esto, ¿no? De hablar de los temas que los medios hegemónicos no quieren hablar o no les interesa hablar y manejar un espacio contracomunicacional como siempre fue este, como el que vienen ustedes desarrollando, y hoy yo vengo a dar mi granito de arena simplemente acompañando todo el gran trabajo de producción que hacen ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y ya para de a poco empezar a entrar en materia, es necesario, y conocemos que los países de la región y a nivel mundial estamos viviendo ya prácticamente, pasó un año desde que inició la pandemia, y a medida que han transcurrido los días, la mayor preocupación de la humanidad es poder estar inoculada, poder tener el efecto de la vacuna para que le preste las garantías del caso y generar actividades económicas para poder solventar muchas necesidades y requerimientos que se tienen. Y precisamente en los países de la región algunos difieren por el manejo, por cómo se ha ido canalizando el tema de la vacuna. Quisiera saber la realidad desde donde usted se encuentra, desde Argentina, desde su país, para luego nosotros los ecuatorianos también. Sé que usted estuvo hace no mucho tiempo, hasta hace muy pocos días acá en el país, también conoce la realidad, pero vamos a hacer ahí como una contraparte o un análisis de las realidades que usted la está viviendo y la realidad que nosotros también los ecuatorianos tenemos que día a día vivir con el tema de las vacunas, doctor. Sí, aquí, Fernanda, en Argentina, vos sabés que se comenzó con la vacuna ya hace bastante tiempo, a diferencia de Ecuador, la primera cantidad de vacunas que vino fue lo suficientemente cuantiosa como para comenzar a vacunar a todo nuestro personal de salud y de primera línea. El manejo de la pandemia fue diferente. Aquí, para contextualizarle al resto de los oyentes, nosotros tuvimos 4 años de un gobierno muy parecido al de Lenín Moreno, un gobierno que hemos tenido tan malos gobiernos que yo no sé si el de Macri fue el peor gobierno de la historia o cercano a eso.
estuvo, pero fue un modelo del neoliberalismo, ¿no? Con lawfare y Fondo Monetario incluido en el paquete, ¿no? Estas nuevas formas en que específicamente abordó el neoliberalismo a Argentina y a Ecuador, por todas estas tristes similitudes que hemos tenido. Pero bueno, desde ya hace casi un año y medio, gobierna en Argentina un modelo progresista, un modelo encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, eso nos permitió tener una mirada diferente sobre el proceso sanitario. Fueron 4 años de desmantelamiento del proceso sanitario, algo que ustedes están viviendo, y fue, como en todo, una decisión política. Digo, la pandemia afecta a todo el mundo y cuando uno dice todo el mundo, por primera vez habla, no es una generalización, sino que lamentablemente es algo que afecta a todos los países, a todas las democracias y a todas las formas de gobierno. Entonces, ¿qué nos salva o qué nos diferencia la forma de hacer política que tengan nuestros dirigentes al encarar el tema sanitario? Y el tema de las vacunas fue primordial para Argentina, por eso se hicieron diversos convenios, no solamente casándonos o enamorándonos de un tipo de vacuna, sino siendo receptivos a las diferentes vacunas que hay en el mercado y adquiriéndolas en consecuencia a través de una buena tarea diplomática, a través de una buena tarea desde la Presidencia de la Nación, desde el Ministerio de Economía y desde el Ministerio de Salud. Entonces ya de por sí el arranque fue diferente en la Argentina, porque verdaderamente se hace de una manera prolija, de una manera por franja etaria, y ya llevamos vacunado a nuestros mayores adultos, a los primeros de la escala de riesgo. Los mayores de 80 años están vacunados, los mayores de 70 años también están vacunados, y ahora se está en la franja de los 60 años, de los 60 entre los 70, ya a punto de terminar y ya entrando en bajar a la década inmediata siguiente, que es la de los 50 y los 60. Pero todo el personal de salud y el de primera línea se encuentra vacunado desde ya hace meses. Como así también los educadores. Aquí también han comenzado las clases, se han suspendido, pero bueno, antes de comenzar la clase, los prestadores de servicio educativo, maestros y profesores, como preceptores, como directores de escuela, también fueron vacunados. Con lo cual, nosotros tenemos un gran avance en cuanto a ya se han aplicado millones de vacunas. Entonces, falta todavía. Y seguramente hay cosas que se podrían haber hecho mejor y más rápido. Lo que es innegable es la vocación política del actual oficialismo. La colaboración, debo señalarlo, durante los primeros meses, todo el primer año, inclusive de la oposición. Ahora ya, bueno, ya cada uno empieza a hacer su juego político y empezaron a criticar si las medidas de aislamiento que estamos teniendo o volver un pasito atrás con el tema de la presencialidad de los niños en las escuelas, ya se empieza a criticar y ya se empieza, la derecha vuelve a hacer su juego. Pero debo señalar que el primer año de la pandemia una actitud bastante responsable de la oposición. Y eso me parece que tiene que ser un ejemplo para el resto del mundo y auguro o deseo, no estoy convencido de que así vaya a ocurrir en Ecuador, que el gobierno que entra tenga la honorabilidad de darle prioridad, no solamente por cumplir la cantidad de vacunas que prometió para los primeros 100 días, a pesar de uno estar del lado crítico del gobierno de Lasso, de lo que va a ser el gobierno de Lasso, me parece que tenemos que tener también, hacer votos para que si esos primeros 100 días del gobierno de Lasso se pueden vacunar y se puede hacer una emergencia sanitaria como no se hizo en estos años, me parece que aún siendo oposición hay que valorar eso. Y me parece que nuestros legisladores y la sociedad civil tendría que acompañar si esa parte de la promesa de campaña se cumple. Eso no significa no ser oposición ni no criticar otro montón de cosas que nos van a separar siempre.
Pero lo prioritario hoy para Ecuador, como para cualquier parte del mundo, pero en especial para Ecuador por por la carencia sanitaria que tienen en materia de vacunación y de propagación de la pandemia, es, no sé si rezar, pedirle a Alá, a Mahoma, a quien sea, que ilumine a los nuevos gobernantes en tomar esas medidas probas en función de la población. Me parece que eso debiera ser el punto más importante del gobierno que asume, ¿no? Que copien de los países que lo hicimos medianamente bien, que se copien esas cosas, que no tengan miedo, que la ideología no se pega por copiar un buen procedimiento sanitario, que no se hagan problemas, que no mordemos, que no lastimamos, que estamos para colaborar. Y bien, realmente usted nos ha dado, Diego, una explicación bastante clara y consideramos que también el correcto manejo y las ganas de siempre procurar estar del lado de la ciudadanía. Nosotros tomaba en consideración algunos comentarios que hace usted con respecto de que si bien es cierto, uno no esté alineado a determinada corriente política, uno no puede dejar de pensar en función de país, del beneficio de las grandes mayorías, que eso es vital, es fundamental. Las buenas relaciones internacionales, ha sido precisamente el presidente Fernández quien ha podido tener excelentes vínculos, ha traído la vacuna de Rusia, ha podido con algunas casas comerciales encargadas de producir la vacuna, ya entrar en negociaciones para poder tener atendida la mayor cantidad de la población. Y resulta que nosotros los ecuatorianos, el tema de la pandemia vino de la mano con una campaña política, para lo que recién nosotros salimos el 11 de abril las elecciones para presidente y vicepresidente de la República. ¿Y cuáles han sido los resultados? Lenín Moreno le está heredando a Guillermo Lasso, el presidente electo, una infinidad de problemas que se derivaron del mal manejo sanitario en el país. Eso probablemente sea entendemos, va a ser un cuello de botella, va a ser un problema muy grande que tienen que solventar de manera inmediata. Algunos entendidos dicen, el día de ayer el presidente electo Guillermo Lasso ya presentó a su gabinete, a su frente social. Se habla muy bien de la ministra de Salud, del conocimiento que tiene en temas de manejo sanitario, y eso ya nosotros los ecuatorianos nos deja como un poco de tranquilidad. Pero nos toca esperar, aguantar un poquito más. El 24 de mayo será la posesión y a partir del 24 de mayo esperaremos los primeros 100 días de la gestión de Guillermo Lasso para saber cómo lo van a poder solventar. Ya se ha hablado también de que él ha entrado en contacto con el presidente de Rusia para poder traer la mayor cantidad de vacunas al país. Pero hay miles de factores, Diego, que a nosotros los ecuatorianos siempre he procurado no estar desde el punto de vista del ataque. Consideramos que en la vida uno tiene que ser propositivo. Usted nos pone un ejemplo bastante interesante y palpable de lo que han vivido en Argentina, cómo han manejado la crisis sanitaria, y nosotros los ecuatorianos tenemos que tomar esos buenos ejemplos. No podemos vivir en conflictos permanentes. Hay muy buenos ejemplos de la región, inclusive la vacunación como se manejó en Chile, independientemente de los temas políticos, pero eso al final del día no puede haber mejoría en la sociedad o que las personas estén ya vacunadas si no hay una corresponsabilidad también, Diego. La corresponsabilidad que tenemos los ciudadanos, que si bien es cierto, se priorizó a quienes se encontraban en primera línea para vacunación, los médicos, las enfermeras, en la actualidad ya también hay un cronograma para poder vacunar a los profesores, porque en cualquier momento podrían iniciar las clases de manera presencial. Pero lo que pasó en el país nos deja tan preocupados. Hace no muy 2 días prácticamente se dio un caso de un ciudadano que consideramos que en su afán por desesperadamente buscar una vacuna indicó que tenía 65 años cuando no lo tenía. Y adicionalmente, Diego, a eso no, le habían inyectado prácticamente aire. Eso generó una convulsión a nivel de redes sociales, porque en los medios de comunicación tradicional no es que se destaca de mayor manera esa información.
Es por eso que también nosotros creemos que estos espacios sirven para realizar análisis mucho más fríos y mucho más claros para que puedan entender cómo se están manejando las cosas. Lo único que creemos y pretendemos los ecuatorianos y deseamos es que con la puesta en marcha de un nuevo modelo político en el país, se pueda arrancar con una decisión realmente que puede hacer la diferencia, Diego. Lo que ocurrirá en los primeros 90 días del gobierno de Lazo va a ser realmente decisivo. Si después nos olvidamos y conversamos de temas políticos relacionados con lo que está o va a ocurrir en la Asamblea, esos serán temas de otro análisis. Lo que queremos y deseamos nosotros, siendo coherentes con la realidad que vivimos los ecuatorianos, es que las cosas mejoren y que básicamente la mayoría de ecuatorianos podamos ser vacunados para que pueda reactivarse la economía que está tan deprimida, no únicamente a nivel del país o la región, sino que a nivel del planeta. Claro, y fíjate, me había olvidado de agregarles algo. Acá en Argentina iniciamos la primera fase de la producción local de la vacuna, con lo cual ese también es un gran avance, pero es un gran avance y es un avance que pueden tener todos los países del mundo. Porque a mí no me cabe la menor duda que en Ecuador debe haber científicos de primera línea que también puedan estar produciendo y también puedan convencer a algún laboratorio o con laboratorios estatales o empresas mixtas, poder realizar la producción local de la vacuna. Porque esto, tarde o temprano, esto vino para quedarse, Fernanda. El COVID vino para quedarse, como vino la poliomielitis. Y ojalá en unos años esto sea una gripe, ¿no? Que se pueda aplicar una vacuna antigripal o anticovid y esté tan naturalizado que sea algo de muy bajo costo, sea algo que esté en el plan de vacunas nacional y que sea de producción local, con lo cual ya hasta sería un ahorro muy grande para el país en materia de adquisición de la vacuna y podría llegar más fácilmente a toda la población. Ahora bien, ¿qué se ve o qué les puedo mostrar yo desde Argentina con el tema de la pandemia? La pandemia ha dejado, digo ya, filosofando un poco o tratando de hablar de lo que son nuestras sociedades y las mezquindades. Esto, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Taiwán, lo que pasa en Noruega, deja al desnudo cómo somos como sociedad, ¿no? Cómo podemos responder ante una cosa tan grave y tan drástica como contar muertos. Nosotros no nos tenemos que olvidar nunca que estamos contando muertos, Fernanda, y cada vez tenemos más amigos, parientes, papás de conocidos que mueren, que se enferman, que pierden su salud. Vos sabés que el COVID también deja secuelas, así no no hayas tenido una cuestión muy drástica de salud, te puede dejar problemas cervicales, problemas en el hígado, en el páncreas, en el corazón, puede tener secuelas. Entonces nosotros necesitamos sistemas de salud que puedan afrontar el antes, el durante y el después. Y estamos hablando del post-vacuna, del post-proceso de internación del COVID. Y me parece que el mea culpa que tiene que hacer el sistema neoliberal y quienes alientan eso, es que si hay algo que destruye el neoliberalismo, es la idea de Estado, ¿no? Y si hay algo que nos demostró la pandemia, es que si no hubiéramos tenido estados constituidos, el sistema privado no nos hubiera venido a tender ninguna mano, porque de hecho el sistema privado no hizo nada, lo único que hizo es provocó despidos, provocó precarizaciones, incrementó las precarizaciones laborales. Clínicas privadas que le paga en Argentina el 40% menos a los médicos que antes. ¿A vos te entra en la cabeza que un médico cobre el 40% menos de su salario después de 2 años de jugarse la vida? ¿Sabés la cantidad de médicos muertos que hay en Argentina? Infectados por COVID de los primeros meses. Parece justo que un médico tenga que ser despedido de su clínica y ahora lo obligan a facturar como si no fuera un empleado, fuera un prestador de servicio, para restarle antigüedad. Ustedes tienen también de esos casos.
No, y hay algo que esconde o que los medios hegemónicos escondieron estos últimos días con la noticia que vos tan claramente describías de la persona que fraguó su fecha de edad para darse la vacuna, o el enfermero o el médico que estaba dando esa falsa vacuna, ¿no? Esa falsa inyección. Digo, parte de la sociedad cayó sobre esas dos personas que cometieron un acto ilícito, pero no hablamos de los vacunatorios VIP que hubo en Ecuador, que también hubo en la Argentina, aunque muy escasos y habrán sido unas 20 personas acá en la Argentina. No rifar las primeras 4.000 dosis como pasó en Ecuador, pero son puntos de comparación que no hablan de que un país es mejor que el otro o que una sociedad es más respetuosa de la ley que otra, porque aquí en la Argentina también estas mezquindades. Ayer llevaron detenida a una médica que vendía los certificados de apto COVID, o sea, de que no tenías COVID, del negativo de COVID, y vendía los certificados como que vos no estabas infectado. Entonces, eso ya no depende del Estado. Sí, el vacunatorio VIP, porque es una decisión política. ¿Hacerlo o no hacerlo? Y después está el tema de las mezquindades humanas. Estos dos casos que vos contabas hablaban de la mezquindad humana. Aquí en la provincia de Buenos Aires se vinieron a vacunar de la capital federal 75.000 capitalinos, diciendo que vivían en provincia, porque la vacuna en la provincia pudo aplicarse con mayor eficiencia que en la capital federal. ¿Y eso sabe quién lo sacó? Página 12 solamente, porque afectaba al macrismo. Y los medios hegemónicos siguen cubriendo al macrismo, como van a seguir cubriendo al morenismo. Entonces uno puede tener la mayor aspiración para el gobierno que viene, pero sabe que hay un mal fundacional que está en la forma estructurada de esa corriente política. Entonces tenemos que estar muy atentos. Deseamos que el tema sanitario sea tratado, y así se trate bien. El gobierno de Lasso va a hacer lo que corresponde. El gobierno de Alberto está haciendo lo que corresponde. Lamentablemente, la expectativa con nuestra clase dirigencial a veces es tan poca que cuando hacen las cosas bien nos maravillamos, pero es lo que tienen que hacer. Digo, el gobierno de Alberto está haciendo lo que tiene que hacer. No le está regalando a la población ninguna cuestión venturosa o algo que no nos corresponda como seres humanos. Están administrando el Estado. Y así tiene que ser. Obviamente eso algún día se traducirá en votos. No sé si se traducirá en votos. La sociedad, ya lo sabés, lo que yo pienso del resultado de las elecciones en Ecuador. A veces la sociedad no tiene por qué pensar como pensamos nosotros, la sociedad en su conjunto. Y a veces seguimos los cantos de sirena, y aquí en la Argentina hay marchas en estos días porque dicen que el Estado suspendió 15 días las clases presenciales, no por cuidarnos de la pandemia, sino porque el peronismo quiere un pueblo bruto. Y por eso está cortando las clases. Así que imagínate lo variopinto de la sociedad también argentina, que van señoras con cacerolas, golpeando, seguramente porque no se aguantan más a los hijos en la casa. Y no por una cuestión sanitaria, y no por una cuestión de que nos quieran cercenar. Ahora, si van a pensar, porque eso lo alienta el macrismo, pero definidamente alienta el macrismo porque las vocerías del macrismo hablan de eso. Entonces, eso es deleznable. Aprovechar la muerte de la gente y aprovechar la sensibilidad social o la insensibilidad social, eso verdaderamente es infame. Yo auguro que Ecuador no siga cayendo en estas mezquindades. Pero ya te digo, por lo menos en lo que depende de lo público, ¿no? Ahora ya el desenvolvimiento social en cuanto a esto habla, como bien decías vos, hay una responsabilidad individual aparte de una responsabilidad colectiva. Esa responsabilidad individual, la pandemia no nos hizo mejores, mi estimada Fernanda. Lamento no venir con un discurso. Ha potenciado lo mejor y lo peor de nosotros. Y esa va a ser la diferencia eterna. Entonces, lamentablemente, hay una canción de Divididos, un grupo de rock argentino, que dice: el bien y el mal definen por penal. Así está hoy la sociedad.
Y en cosas tan importantes, terminamos definiendo por penal. ¿Viste el penal en el fútbol? Para los futboleros que nos van a entender, es algo tan injusto el penal. Uno puede jugar mal todos los 90 minutos, 89 minutos y el último minuto nos dan un penal y metemos el gol y ganamos el partido. Así de injusta es la sociedad a veces. Así de injusta somos nosotros como seres humanos. así es, Diego. Y usted también me trae a la memoria un tema que recién ha ocurrido con el tema también de las clínicas privadas. ¿Quiénes han sido los más beneficiados en todo este proceso que hemos vivido de la pandemia? Y resulta también que a nosotros, de manera particular, a los ecuatorianos, a veces es malo generalizar, no se debe generalizar, desde luego que existen excepciones y no toda nuestra audiencia ni los ecuatorianos estén de acuerdo con mi manera de pensar. Pero que resulta que nos ha ido tan mal a nosotros, que cuando las cosas empiezan a hacer bien, a nosotros nos causa asombro, cuando la regla sería que las cosas se hagan bien. Hace no muchos minutos veía las redes sociales y analizaba, ahora que usted comenta lo de las clínicas privadas, que les han bajado los salarios a los médicos, y una empresa aseguradora de situaciones de salud ponía una denuncia en Twitter, una señorita, donde decía que para poder atender a un familiar, esta empresa pedía de garantía $70,000, que tenía un familiar contagiado de COVID y que le estaban solicitando como garantía $70,000. Hace 2 días, también un conocido abogado del país, Jofre Campaña, hablaba de que una persona que trabajó con él muy cercana estaba en una situación muy crítica en Guayaquil y que querían ingresarlo a una clínica privada y que sí había espacio en UCI en esa clínica privada, pero la principal garantía es que esa persona que estaba mal, que no tenía ni siquiera quien solvente su problema de salud, le garantice, no lo podían ingresar a la clínica si no presentaba una tarjeta de crédito. ¿Nos hemos deshumanizado, doctor? ¿O realmente, como usted también dice, esta pandemia revivió lo malo de cada ser humano y a los que, bueno, no sé si sea justo que yo me incluya entre los buenos, sacó la parte más positiva, la parte más humana de muchos, porque hay realidades y realidades. Y de esto consideramos que hay tanto, tanto que hablar, hay tantas situaciones que se han vivido, personas que no tienen ni para comer, o sea, se exige que cumplamos con un confinamiento y esa es una lucha tan permanente. Sacaban que hay un reportaje que se ha perdido algo más de 200 millones en el confinamiento que se hace en los fines de semana, en confinamiento general. Pero ¿y qué? ¿Cuál es la salida? ¿Qué alternativa te dan? O sea, a ti te confinan, te encierran en tu casa 48 horas y uno qué hace. O sea, no es que te quedas en tu casa rascándote la panza y mirando al techo. La gente se preocupa, se estresa, se desespera, se angustia. El Estado también debería garantizar posibilidades para que los ciudadanos puedan mejorar o estar menos desesperados de lo que están. Claro, primero señalarte, ya tenemos al invitado acá con nosotros, así que, Sí. ¿cómo estás? Bien. Y a lo que voy es que primero está bien que te incluyas en el listado de las buenas personas. Habiendo tanto malo que se hace pasar por bueno, tengamos una buena haciéndose pasar por buena, es bueno. Primero eso, no lo vivas con culpa. Los que somos buenos y listo. Lo que pasa es que los malos son menos, pero son más famosos, ¿viste? Y tienen mejor prensa Puede y, ser. y salen más bonitos en las fotos. Eso por un lado. Después, cuando vos rompes el tejido social, gran característica del neoliberalismo, y le haces creer a la gente que el mundo privado, especialmente en el mundo sanitario, ¿no? Con las medicinas prepagas, las medicinas privadas, las empresas de medicinas privadas, son mejores porque vienen a salvar la mediocridad de la sanidad estatal, y eso se instala en la sociedad. Un día ocurre una pandemia inesperada como esta, y ahí verdaderamente nos damos cuenta que la mano virtuosa del mercado de la que hablaba Adam Smith no, en su famoso libro no existe. Y que ni el propio Adam Smith se lo debe haber creído mientras lo escribía, ¿no? Acá se ríe el economista.
acá abajo. ¿Por qué? Porque eso es así. Eso es como, para mí Adam Smith cuando puso eso, habrá dicho, no, esto es joda, no, lo dejo, ¿no? Total, sabemos que es una parte muy chica del libro. El libro no se basa en esa experiencia. Se ve que fue una reflexión de Adam Smith que la puso, no sé, un renglón, es un renglón, ¿no? Donde habla de esto Adam Smith. Y se hizo famoso, ¿no? Como tantas cosas que se hacen famosas. Ahora, la pandemia es la prueba exacta de que no existe mano virtuosa en la sociedad que no sea la del Estado. Esa es la única mano virtuosa. Y es virtuosa cuando el Estado está medianamente estructurado y es no virtuosa en los estados desmantelados. Ahora, lo que nunca va a ser virtuosa es una empresa de medicina prepaga que le hace firmar documentos a las personas de $70.000 y eso. Pero ¿sabés qué pasa? Eso no es ilegal. Puede ser inmoral, pero no es ilegal. Nos puede parecer abyecto, pero seguro está en la letra chica que algún colega que trabaja para esas compañías habrá hecho y había escrito y la trató de hacer en Arial 5, cosa que no se lea, ¿no? Digo Arial 5, yo casi no leo Arial 8 por mis 50 años, pero eso es otro tema. Entonces, pero en Arial 5 imagínate que no se puede leer nada. Es la famosa letra chica. Entonces, esa gente que se quejaba del mercado, lamentablemente hoy se da cuenta que viene casi necesitando un respirador artificial y la empresa le dice, sí, todo bien, pero son 70.000. De garantía, señor, quédese tranquilo. Cuando nos cubra su prepaga, lo vamos a hacer. Tiene toda la razón. Y bien, para no hacer esperar más a nuestro invitado y que vamos a formularle también unas interrogantes bastante importantes, le doy la bienvenida al economista Juan Pablo Jaramillo. Él es un reconocido analista económico, ha sido asesor en la Asamblea y también ha tenido, no hace muchos tiempo, fue asesor en la parte económica y política del candidato Carlos Rabascal. Siempre es bueno poder coincidir en estos espacios para tratar temas coyunturales. En estos momentos es importantísimo, es necesario, es menester hablar de la ley de defensa de la dolarización y quiero precisamente que sea el doctor Diego Diegues también quien le dé la bienvenida y que le formule la primera interrogante a nuestro invitado Juan Pablo Jaramillo. Estimado Juan Pablo, un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Fernanda? Qué gusto saludarles. Para mí es muy importante estar en este espacio tan lleno de reflexión, tan lleno de pensamiento crítico y poder justamente tratar este tema que es importante para la sociedad, ¿no? Esta mal llamada ley de defensa de la dolarización. Me refiero como mal llamada ley de defensa de la dolarización porque lo último que hace este cuerpo legal es aquello. Lamentablemente hemos vivido 4 años de una legislatura muy mala en la cual se nos ha acostumbrado a ponerle nombres bonitos a las leyes, pero cuyos contenidos han sido nefastos. Y ejemplos de estos hay varios. Le llamaron ley humanitaria a una ley inhumanitaria, que lo que hizo es precarizar los salarios de la población. Le llamaron simplificación tributaria a una ley que lo que hizo es imponer un impuesto regresivo del 2% para los pequeños empresarios. Y le llamaron ley de fomento productivo a una ley que lo único que hizo es dar una prebenda a 25 empresas para perdonarles $1.000 millones en multas e intereses. Sí, está perfecto. De eso te iba a preguntar, Juan Pablo, esta disquisición entre lo que el título de la ley, donde ya empezaste a avanzar en eso, y esto. Hago un breve chiste en base a lo que dijiste, que no me lo puedo guardar, porque el humor para mí, a mí me salva de todas estas cosas críticas. Dice que se encuentra Lenny Moreno y Evo Morales. Y entonces Evo Morales le presenta una persona, Lenny Moreno dice, te presento mi ministro de Marina. Y Lenny Moreno le dice, ¿cómo ministro de Marina? Le digo, no seas caradura, Evo. Y le dice, ¿y acaso? Le dice Evo, vos no tenés ministro de Justicia. Es un poquito esa broma como para distender y hacernos acordar de que hoy en Ecuador hablar de Ministerio de Justicia es un poco como hablar de la ley de defensa de la dolarización
sin serlo, ¿no, Juan Pablo? Seguinos contando de qué trata esta no ley. Bueno, esta no ley de defensa de la dolarización en realidad de lo que trata es de una ley de la defensa, sí, pero de la defensa de los intereses de la banca privada. Y a lo que nos lleva es a un esquema que los ecuatorianos lamentablemente ya lo vivimos en los años 90, que es el esquema de liberalización de las tasas de interés, liberalización del sistema financiero. Lamentablemente, los ecuatorianos tenemos que remontarnos a los 90, cuando en 1994 se aprobó, se promulgó por parte del gobierno de Sixto Durán Ballén, su vicepresidente Alberto Dajic, la famosa ley de instituciones financieras, la cual liberalizó el mercado financiero y abrió la puerta para después del salvataje bancario. En 1996 se estaba dando el primer préstamo por parte del Banco Central para rescatar un banco, el Banco Continental, y en el 1998 se dio lo propio con algunos bancos más, Banco del Progreso, Finanbanco, y la quiebra en general del sistema como tal. Esto nos costó a nosotros la pérdida de la moneda y el hecho de que casi 2 millones de ecuatorianos tengan que abandonar el país producto de la gran crisis y conmoción social que vivimos en aquella época. Albert Einstein solía decir que la definición de la demencia, de la locura, es hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados distintos. Y hoy lamentablemente hacemos lo que ya hicimos en los 90, que es liberalizar el sistema financiero, esperando tener resultados distintos, cuando los resultados ya los conocemos y lamentablemente fueron muy dolorosos para el pueblo ecuatoriano. Y por otro lado, Juan Pablo, hay algunas interrogantes que nos formulan. ¿El sector privado será el gran beneficiario de esta ley de defensa de la dolarización? ¿Por qué? No, el sector privado no será el gran beneficiario de esta ley, porque esta ley a quienes beneficia es exclusivamente al sector bancario. Entonces tenemos que diferenciar entre el sector privado, donde está principalmente el sector productivo, donde están, por ejemplo, los agricultores, donde están los comerciantes, donde están los industriales, donde están los hogares ecuatorianos, del sector financiero como tal, que es el sector que se vería beneficiado por este tipo de ley. Todo el resto de sectores privados de la sociedad vendrían a ser perjudicados por esta ley porque se establecen menos controles para ese sector financiero. Esta ley, por ejemplo, lo que hace es eliminar los techos que existían sobre las tasas de interés y la regulación que existía sobre las comisiones bancarias que las instituciones financieras cobran a sus clientes. Es decir, ya no habrá regulación sobre cuánto es el dinero que nos cobrarán cuando nosotros vayamos y hagamos un retiro en el cajero, cuando firmemos un cheque, cuando hagamos una transferencia bancaria, y esto evidentemente no beneficia a los privados, beneficia simplemente a los dueños de las instituciones financieras, beneficia únicamente al sector financiero, quien obtendrá mayores utilidades por tener márgenes más altos de ganancia sin colocar más crédito en la sociedad ecuatoriana. Bueno, esto es lo que hablaba en La riqueza de las naciones Adam Smith. Dejémosle. Era el beneficio, entonces la mano virtuosa estaba en hacer leyes que beneficiaran tan selectivamente a esta clase. La verdad que es terrible que, no sé si ustedes recuerdan que durante la campaña que vivimos hace unos días, ¿no? Le achacaban al candidato Andrés Arauz que él venía a desdolarizar, ¿no? Y que al decir que él venía a desdolarizar, se ponían en ellos en una posición de salvaguarda de los intereses de la patria. Esta ley un poco viene a desnaturalizar esa entelequia, ¿no? Esa fake news o mentira que ellos dijeron. Y así como fue con el tema del ofre y la corrupción, los verdaderos los cometedores del latrocinio son ellos, ¿no? Porque vienen a seguir fomentando mediante esta ley los atropellos que bien vos señalabas, Juan Pablo. Sí, correcto. Debemos entender cómo funciona la dolarización y cómo se fortalece la dolarización y por qué esta ley no hace nada de aquello, sino que hace todo lo contrario.
La dolarización en el Ecuador se fortalece cuando existen más dólares circulando en la economía nacional. Esto quiere decir, cuando exportamos más, importamos menos y por ende el remanente de dólares que queda en la economía es mayor. Cuando nuestros migrantes envían remesas, también ingresan más dólares de la economía ecuatoriana. Pero por otra parte, cuando se permite que los bancos indiscriminadamente se lleven nuestros depósitos, los depósitos de los clientes, hacia el exterior, hacia Miami, hacia Panamá, se pone en riesgo la dolarización. ¿Por qué? Porque se le está drenando liquidez al sistema monetario y por ende pues habrá menos actividad económica en nuestra nación, en nuestro país. Y esto es lo que hace prácticamente esta ley. Esta ley trae varios riesgos para la dolarización, porque entre esas cosas, por ejemplo, elimina el coeficiente de liquidez doméstico, es decir, esta era una regulación que lo que facultaba es a que el gobierno le diga a los bancos, ustedes tienen que permanecer tanto porcentaje de los depósitos de los clientes en el país dando crédito y no lo pueden llevar hacia el exterior, como antes lo mencionaba, no se lo pueden llevar hacia Miami, no se lo pueden llevar hacia Panamá. Y también esta ley elimina la obligatoriedad que imponía también el Estado para que los exportadores se vean, valga la redundancia, obligados a ingresar las divisas provenientes de su actividad exportadora. ¿Y por qué, Juan Pablo, también en estos últimos días se ha discutido mucho el tema de que esta es una ley inconstitucional? Estamos a la espera de que desde el Ejecutivo remitan nuevamente a la Asamblea la ley y va a ser muy difícil que el actual presidente, que es Lenín Moreno, le ponga un veto a esta ley o podría ponerle un veto parcial. De darse esta situación, los tiempos van corriendo. ¿Esto quedaría liquidado en el periodo de gobierno de Lenín Moreno o podría dejárselo heredando a Guillermo Lasso? Bueno, la ley evidentemente es enviada por Lenín Moreno y él se va a encargar de que la ley sea aprobada. Es decir, en este momento pues ya fue aprobada por la Asamblea Nacional en su segundo debate. Ahora lo que queda es el veto presidencial. El presidente cambiará, hará un veto parcial o no hará absolutamente nada y la ley entrará en vigor. Ahora, la Corte Constitucional debería actuar de oficio y declarar la inconstitucionalidad de esta ley, porque el artículo 303, el artículo 261 es bastante claro y se establece que en el caso de Ecuador, la política monetaria, la política crediticia, la política cambiaria es una facultad exclusiva del Ejecutivo. Y lo que pretende esta ley es que se pierda esa facultad exclusiva, porque lo que se pretende es que se creen dos juntas, una junta de política monetaria, una junta de política financiera, para que se nombren delegados del Ejecutivo avalados por el Legislativo, para que ellos sean quienes realizan este tipo de política y esto evidentemente pues es inconstitucional porque se estaría violando el carácter de exclusividad sobre dicha materia. Esto es tan absurdo como que el día de mañana se envíe una ley para reemplazar al ministro de Finanzas y sustituirlo con una junta de política de finanzas, ¿no? O que se sustituya al director del SRI para sustituirlo con una junta de política tributaria en el cual el presidente simplemente se limite a enviar una terna y sea la asamblea quien determine quién tiene que ejercer esa política. Entonces es claro que acorde a nuestra constitución, la política monetaria, la política cambiaria, la política crediticia es una facultad exclusiva del Ejecutivo y es el presidente quien debe tomar las decisiones en materia de este tipo de política. Exacto. Entonces, veo, como hablábamos con Fernanda en la previa, y por lo que vos decís, Juan Pablo, que vemos lejos el veto de Moreno en esto. Es muy difícil que Moreno lo vete, salvo que no soporte la presión que está viendo en este momento con respecto a esto. Y sería descontado eso, porque me parece que si organizan algo de esta característica tiene que tener la veña del Ejecutivo, máxime como fue votada la ley, ¿no? Me parece que le está dejando una ley, como decimos en Argentina, servida en bandeja al gobierno que viene, ¿no? Le está dejando
a la nueva estructura política que ingresa una ley a medida de sus intereses, ¿no? Los intereses de la corporación que lo llevó a Lasso a ganar la elección. Y por otro lado, me parece que la salida la veo por donde vos decís, es en esto de la judicialización, pero no la judicialización de la política, sino la judicialización correcta de un conflicto de intereses constitucionales, ¿no? Donde hay dos poderes que están en pugna y por eso el tema de tildarlo de inconstitucionalidad y de inconstitucional. Tal vez la Corte se ponga los pantalones, definitivamente los pantalones largos, ¿no? Y se deje de hacer fallos a medida y se dedique a practicar algo que creo que estudiaron en la facultad, ¿no? Que se lo habrán enseñado en la Facultad de Derecho, que es leer la Constitución, por lo menos, ¿no? Yo sé que estoy pidiendo cosas muy locas, que hoy me vine para el primer programa muy utópico, hasta distópico, ¿no? Sería, ya esto es una distopía pedirle a la Corte Constitucional que lea la Constitución. Pero bueno, hagamos votos que así sea, ¿no? Sí, lamentablemente tenemos en realidad en el Ecuador una corte constitucional de origen espurio, ¿no? Porque fue nombrada por un ente que no era el indicado para nombrarla. Y eso evidentemente origina una serie de problemas en materia legal y constitucional y es una vulneración más al Estado de Derecho, ¿no? En ese sentido, bueno, tú, Diego, decías le dejan en bandeja de plata esta nueva regulación al nuevo gobierno entrante. En realidad lo que habría que acotar es que le dejan una camisa de fuerza al gobierno entrante, ¿no? Porque le quitan una herramienta de política monetaria. Lo que han hecho es cortarle un brazo al Estado ecuatoriano, cortarle un brazo al nuevo mandatario, quien, si es que hubiésemos seguido con el esquema vigente, acorde a nuestra constitución, podría ejercer una política monetaria soberana, una política monetaria de hecho expansiva, que eso además es, por ejemplo, lo que recomiendan la mayoría de organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, quienes han dicho que este es el momento justamente para que las economías, mediante sus bancos centrales, inyecten liquidez de la economía. ¿Por qué? Porque inyectando esta liquidez de la economía se reactivará el consumo, al reactivar el consumo se reactivará la producción y reactivando la producción se reactivará el trabajo, con lo cual ahí sí generaremos un círculo virtuoso sobre la economía. Yo te lo entiendo eso porque vos estás pensando que el futuro presidente puede venir con algunas condiciones de estadista y que quiere hacer las cosas bien. Yo como soy mal pensado y tuve un Macri como presidente en la Argentina, pienso que esta ley le puede servir de bandeja para llevarse indiscriminadamente los fondos a mejores playas, ¿no? Según la mirada de ellos. Entonces, para mí, por eso pienso que está hecha en bandeja, porque todo, o sea, desde el punto de vista institucional yo pensaría como vos, digo, le están cortando la posibilidad de ejercer lo que un poder ejecutivo termina detentando, que es la capacidad para poner límites y para manejar su política monetaria. El tema es que correcto. si ese es el fin que va a tener Lasso. Correcto, y bueno, tú tienes algo que es indiscutible, y es que no podemos deslindarnos del otro rol que cumple Guillermo Lasso, ¿no? Su otro rol, lo sabemos, él es un banquero, y por ende, pues también tenía un conflicto de intereses en la aprobación de esta ley, porque esta ley justamente lo que hace es trasladarle el control de la política monetaria a un grupo de banqueros. De hecho, la misma ley establece que quienes sean miembros de esta junta monetaria y esta junta de política financiera tendrán que haber sido personas que tengan al menos 10 años de experiencia en el sector financiero. Y esto es sumamente grave en realidad, porque esto, bueno, también es otra contravención a nuestra Constitución, al artículo 232, en el cual se establece que los regulados no podrán ser parte de estos entes de control, porque esto vendría a ser, en términos coloquiales, como poner al ratón a cuidar el queso. Sabemos que pues al ratón le gusta el queso y por ende se terminará comiendo ese queso. Entonces,
pues desde la perspectiva, como tú lo ves, Diego, desde el rol que cumple Guillermo Lasso al ser un banquero, pues ahí sí déjame decir que coincidiría contigo, entonces en decir que sí, esta es una ley que le deja en bandeja de plata al, al nuevo mandatario, pues pero más ligado a su rol empresarial y de banquero antes que a su rol de estadista, que es el rol que debería cumplir ahora que ha sido electo como presidente de la República. Escuchando lo que asevera Juan Pablo, has dicho hace algunos minutos que esta ley beneficia a los banqueros, que no perjudica a los privados. ¿Y a quiénes perjudica entonces? No perjudica a los privados, justamente perjudica a los privados, porque los privados, por ejemplo, los comerciantes, los agricultores, los industriales, verán un mercado financiero mucho más concentrado. Estamos hablando de que por principio el mercado financiero en el Ecuador es un oligopolio, y el hecho de que sea un oligopolio implica que tres, cuatro bancos tendrán la capacidad de poder imponer tasas de interés más altas y comisiones más altas, con lo cual se perjudicará precisamente a los privados. Y la parte más, ya, los privados, y si hablamos de las pequeñas, de los pequeños emprendimientos, indiscutiblemente que van a ser terriblemente golpeados y prácticamente tienden a desaparecer, también hacia, ¿por qué no se pensó en el momento en que los asambleístas aprobaron esta ley, en ellos, en los que definitivamente han sido los más golpeados en estos últimos tiempos? Bueno, en definitiva, es claro que los pequeños empresarios serán duramente golpeados porque son a los que tasas de interés más altas se les suele cobrar. Es decir, el mercado financiero opera bajo una lógica en el cual, si es que una persona es más riesgosa, tengo que subirle la tasa de interés para cubrirme de dicho riesgo, ¿no? Esa desde la perspectiva del banquero que está dando el crédito, pero eso sabemos que desde una lógica del desarrollo es una de las trampas justamente que tiene y que impide que las sociedades superen esta trampa de la pobreza, porque si le ponemos tasas del 20, del 30% al microempresario, es muy difícil que logre surgir. Esta ley además golpea fuertemente al sistema cooperativista, ¿no? A las cooperativas de ahorro y crédito y a las cajas comunales, porque les impone las mismas condiciones que se les pide a los bancos en materia de solvencia, en materia de patrimonio, y eso haría que la gran mayoría de cooperativas de ahorro y crédito y de cajas comunales en la actualidad tengan que liquidarse o tengan que fusionarse con instituciones más grandes, y de esta manera pues tendremos un mercado mucho más concentrado y mucho menos eficiente de lo que tenemos en la actualidad. Ahora, con respecto a por qué los asambleístas terminaron aprobando esta ley, creo que eso ya obedece a que muchos de estos asambleístas tenían que cubrir sus espaldas. Y como saben que el nuevo mandatario respalda esta ley, pues van a dar su aval para que esta sea aprobada. Pero desde la perspectiva del beneficio hacia los ciudadanos, sabemos que esta es una ley totalmente perjudicial. Cuando no podía dejar de pensar cuando hablabas de cooperativas que van a desaparecer, y no podía dejar de pensar, a mí algo que me asombró mucho recorriendo Ecuador estos últimos meses y ya desde hace un tiempo, es ver una cooperativa que se llama JEP, ¿puede ser? Sí. Sí. Y yo digo, ¿la harán banco alguna vez? Porque debe ser la primera cooperativa que yo conozco tan próspera, con tantos buenos edificios, con tanto marketing. Y yo dije, qué raro, ¿no? Una cooperativa que gaste tanto dinero en edificios, en paletas de colores en su flyer, en redes sociales. Entonces, ¿tendrá el gobierno, te pregunto, Juan Pablo, tendrá el gobierno que viene la valentía de darse cuenta que esa cooperativa no es una cooperativa, sino una unidad financiera, ¿no? Correcto, de hecho JEP es una excepción, así no es como operan la mayoría de las cooperativas y las cajas comunales en el país. Esta prácticamente opera como un banco, ¿no?
Exacto. Y eso es un poco a lo que esta ley obligaría al resto de cooperativas, pero sabemos que el resto de cooperativas no puede cumplir con estos requisitos y por ende pues tendrá que ser liquidadas o tendrán que ser fusionadas con entidades más grandes y justamente tendremos este mercado mucho más concentrado, mucho más o menos eficiente, que es justamente lo que yo estaba nombrando hace unos pocos minutos. O sea que vamos a tener una JEP más grande y que Correcto, posiblemente tendremos una JEP más funcione grande y dos o tres tal vez más de ese tamaño y el resto de las pequeñas cajas comunales y las cooperativas de crédito simplemente desaparecerán. Claro, después mal pensado de los tres soy yo, ¿no? Después mal pensado de los tres soy yo, ¿no? Y yo quisiera, porque ya estamos también contra el tiempo, me queda una preocupación enorme, Juan Pablo. ¿Qué es lo que ocurre con los deudores de la banca? La mayoría de los ecuatorianos, antes del inicio de la pandemia, ya habíamos adquirido créditos bancarios, algunos se sometieron a algunos créditos por las necesidades, y con esta liberalización de las tasas de interés, ¿quién nos defiende a nosotros? A los que tenemos Bueno, cuentas en el banco que nos van a cobrar por sacar determinado, bueno, de hecho cuando sacamos en los cajeros ya nos debitan un determinado valor, pero ahora ¿a qué nos podemos ajustar? ¿Quién va a ser el ente que pueda venir en defensa de nosotros los ecuatorianos, que somos la gran mayoría? ese justamente es el grave inconveniente que tiene esta ley, que los ecuatorianos caemos en indefensión, porque van a ser los mismos banqueros quienes se autorregulen y por ende ellos van a preferir sus intereses frente al interés de los ecuatorianos en general. Es decir, la Junta de Política Monetaria y la Junta de Política Financiera estará conformada justamente por banqueros y esos banqueros regularán a sus intereses en desmedro de los intereses de las grandes mayorías en el país. Entonces los ecuatorianos nos tendremos que someter a el gran poder de la banca y en ese sentido pues tendremos pues muchos inconvenientes justamente para poder acceder a crédito más barato y en condiciones más justas. Es tan infame la ley esta, esto lo digo yo, no los comprometo a ustedes dos. Es tan infame esta ley que, que hasta pasa desapercibida en el imaginario colectivo. Porque cuando las cosas son tan terribles, no nos terminamos de dar cuenta como sociedad el mal que se avecina, ¿no, Juan Pablo? No sé si opinas así. Sí, lamentablemente es un poco lo que yo les decía en el inicio de esta entrevista. Este gobierno nos ha generado ciertos cuadros mediáticos en el cual le ponen nombres bonitos a las leyes, pero cuyos contenidos contravienen por completo lo que esos títulos de esas leyes obedecen, ¿no? En este sentido, es claro que esta ley se enmarcó en un cuadro mediático en el cual se hizo creer a la ciudadanía que la dolarización estaba en riesgo y que por ende pues necesitaba ser fortalecida. De hecho, ese fue el discurso de uno de los candidatos presidenciales, del candidato Guillermo Lasso, que terminó siendo el elegido por los ecuatorianos, pero esto se debe un poco a este rol maniqueo que tienen los medios de comunicación, en el cual nos imponen estos cuadros mediáticos y nos hacen creer una realidad totalmente distorsionada a lo que realmente se vive, ¿no? Es decir, esta es una ley que ellos le llaman como defensa de la dolarización, pero que de manera técnica se puede sostener que más bien es todo lo contrario, ¿no? Esta es una ley que en realidad podría poner en riesgo el sistema monetario porque al liberalizar el sistema financiero, a lo que lleva es a que los bancos estén facultados a llevarse la mayoría de sus capitales hacia el exterior y esto sí debilitará a la economía ecuatoriana. Y bien, realmente no quisiera ya entrar, porque ya estamos justito con el tiempo, involucrar en el tema político. Tantas cosas se dijeron en campaña y al final todo el tema tratado sobre la desdolarización, sobre situaciones relacionadas con el candidato o el binomio que no fue el ganador,
terminan siendo efectivas en este nuevo gobierno que tendremos. Aprovecho, antes de despedirme, tenemos una cantidad de amigos que están conectados, que nos envían saludos. Ana Delgado dice que es de los compas Manta, también Jorge Anchundia dice que están activados y que si esta ley puede archivarla la Corte Constitucional. Está Edmundo también, Daniela Suárez conectada con nosotros, a nuestros amigos. Precisamente Jorge Anchundia dice si la Corte Constitucional puede archivarla y es Diego quien hace referencia, hizo un ejemplo, un símil bastante claro con el chiste que contó en relación a lo de Bolivia y lo de Lenín Moreno con Evo Morales. Ahí hay una explicación clara y bastante entendible. Quiero agradecer, sabemos, Juan Pablo, Diego, este no será el primer encuentro que tenemos, sí es el primer programa que tenemos de Filosociando, un espacio creado para esto, para tener esa capacidad de conocimiento, de poder disentir en ocasiones y también, como decía Diego, lo más preocupante del tema que recién acabamos de abordar de la ley que dicen que beneficia la dolarización, es que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera la entienden. Nosotros pretendemos tener como punto de partida este nivel de análisis y seguir en los siguientes programas contando con invitados que puedan aclararnos también este y otros temas. Mi abrazo, querido Juan Pablo, siempre las puertas de este espacio estarán abiertas para ti. Muchísimas gracias, Fernando. Fernanda, muchísimas gracias, Diego, por esta invitación. Siempre gustoso de participar con ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo. Y bien, Diego, realmente el tiempo se va volando cuando uno conversa de temas tan importantes. Hay muchos amigos que están conectados en nuestra plataforma, que nos están haciendo consultas. De a poco vamos a ir organizándonos para poder también interactuar y que de las preguntas que nos hacen nuestros amigos que nos están mirando, nos están escuchando, poder ir evacuándolas y consultarles también de manera directa con nuestros invitados. Reitero, todos los días martes a partir de las 19:30 tenemos un encuentro así súper grato, súper chévere y relajado con nuestro querido amigo Diego Diegues desde Argentina, la amiga de ustedes desde acá, desde Manta, Ecuador, Fernanda Hidalgo. Diego. Muchas gracias, un saludo para todos. Un gusto estar conectados con tanta gente interesada en tener una mirada crítica, agradeciéndole a Juan Pablo toda su sapiencia y echando luz todo esto. Y finalizo con otro chascarrillo, que es peor, que ya lo dije varias veces, que es peor que robar un banco, fundarlo. Y que es peor que fundarlo, fundirlo. Es muy, muy bueno ese chascarrillo. Sí ve, doctor, usted le pone esa parte picante y chévere y agradable de la que nosotros los ecuatorianos estamos ávidos, porque a veces estamos agotados, deprimidos por tantas malas noticias. Y sí hay espacio para las buenas noticias y sí hay espacio para poder relajarnos un poquito. Y ahora que ya estamos al final de la noche, que ya vamos a descansar, siempre es bueno tener ese carácter tan jovial y chévere que usted le imprime a este espacio también. Un abrazo grande, mi querido doctor, y nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente martes. Muchas gracias. Igual que el sol que ilumina sin pedir explicación, igual que Dios sos vos y es esa flor que se durmió. De la mentira necesito siempre ir a la verdad, de la locura a la paz,
de mi carne a la libertad. Ojalá, ojalá, de lo irreal necesito siempre ir a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad.